Muy bien, Espera un segundo. Está conectando al aire. ok. Listo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en un nuevo espacio más del Instituto Eleusis, donde estamos haciendo una proliferación y dar a conocer las ideas de Carl Gustav Jung y de los punjungianos, en este caso Jane Hillman. Los que han estado de pronto como pendientes en el espacio mío, en el primer momento se dieron cuenta que estuve tratando el texto, lo que es reimaginar la psicología en un primer momento, y lo que estuve haciendo en ese texto fue dar a conocer unas pequeñas pinceladas, unos pequeños toques de lo que es este texto, de lo que hace que Hillman se distancie de Carl Gustav Jung y da como a entender una nueva forma de hacer psicología, de pensar la psique, de hacer alma, de dar otras connotaciones muy diferentes al personalismo que se maneja dentro de la psicología junguiana clásica. Entonces, los que de pronto estuvieron en el transcurso de esos live, se dieron cuenta que estuve tratando pues como temas lo que fue el personificar, el patologizar, el psicologizar o el per se y el deshumanizar, donde Hillman a través de estas imágenes da como a mostrar y da esa perspectiva de que el alma aparece de estas formas y nos da como a entender cuál es el movimiento psicológico de la psique o cómo él muestra ese develar de la psique constantemente. Entonces ahí estuve dando pues como unas pequeñas pinceladitas, no estuve trabajando pues a profundidad porque realmente el texto exige como mucho mayor tiempo, mucha mayor comprensión, dedicación, e ir desmesurando poco a poco cada una de las ideas. Entonces, en esta vía, hablando con un amigo, un maestro, alguien que me ha volado la cabeza de muchas formas y quien, gracias a él, pues día con la obra de Wolf, un analista junguiano de tercera hora que para mí es supremamente interesante y es alguien muy avanzador dentro del campo de la psicología junguiana. Y entonces, conversando, también me propuso que si podríamos tratar el texto, reimaginar la psicología a profundidad, desmenuzarlo muchísimo más y entrar a ver tanto esas convergencias o esos puntos fundamentales y vitales que hacen que Hillman se separe en gran parte de la psicología junguiana o redefine sus conceptos y le da una perspectiva muy diferente a esta psicología, a la psicología profunda, dando pues como a ver otras formas de entender. Entonces nos propusimos en eso. Entonces en estos nuevos Facebook Live que vamos a hacer, vamos a estar tratando este texto. Nos vamos a demorar mucho porque lo vamos a tratar a profundidad esta vez. Entonces, bueno, Alejandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Buenas noches. Pues aquí con los nervios de la primera vez. O sea, estoy acostumbrado a hacer los videos, o ya me estaba acostumbrado a hacer los videos de manera, ¿cómo se llama? Anónima, Sí. editarlos y después subirlos. Pero hacer el live tiene su pega, ¿no? Claro, eso pasa como la primera vez que cuando uno ve a la novia, que usted habla con ella y eso, pero cuando la ve primera vez usted le tiembla hasta lo que no tiene. Entonces no. Bueno, entonces Alejo, háblanos a ver un poco de vos, que la gente te conozca, pues a pesar de que ya hiciste unos pequeños videos, pero cuéntanos, a ver a qué te dedicas, qué es como tú a ser profesional. Pues mira, la verdad es que no hay mucho que decir, es decir, Eso. tengo una, tengo una trayectoria corta. Yo soy licenciado en psicología, estudié en la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México, em, en el campus de FE Zaragoza. Este, pues, ¿qué te digo, John? Una vez que terminé la carrera me especialicé en psicología transpersonal, sobre todo en psicoterapia transpersonal, y tengo más o menos unos 15 años de experiencia profesional. Terminando la carrera, comencé a trabajar pues en todo lo que se podía, ¿no? Ya ves que Claro. uno como psicólogo pues tiene que vivir de algo, ¿no? Y el hambre es No. canija. Entonces, pues hay que, pues, he trabajado yo creo que en varias áreas interesantes. Por ejemplo, cuando salí de la carrera comencé trabajando
como asesor de empresas. Entonces trabajaba haciendo perfiles, como se llama, diagnosticando el clima laboral, haciendo intervención y todas esas situaciones. Entonces, eso me hizo muy hábil en la cuestión de los perfiles, ¿no? Entonces, no sé cuántos cientos de perfiles he hecho desde ese entonces. Incluso he dado varios cursos de esa situación y ya llevo varios años sin trabajar en esa situación, pero lo que en ese momento aprendí me ayudó muchísimo. Estuve trabajando más o menos unos 6 años en esa cuestión. Desde el principio trabajé dando terapia, pues, obviamente para eso me especialicé, entonces no he dejado de dar terapia hasta el momento. Obviamente mi terapia ha cambiado mucho. Al principio era una terapia puramente, ¿cómo se llama? Junguiana, con algunas herramientas de Gestalt, de humanismo, de Sí, psicología transpersonal, sí. etcétera, ¿no? Pero obviamente Sí, eso se vuelve una melcocha. sí, sí, sí. O sea, al principio yo creo que sirve. Fíjate que no me parece inadecuado que como psicólogos aprendamos todas las técnicas que podamos y todas las teorías que podamos alrededor, ¿no? O sea, yo me dediqué cuando me especialicé a estudiar todo lo que podía y a ir a todos los cursos que podía de todas las corrientes que podía. Este, Entonces, o sí. sea, sí, hace una melcocha en esa situación, pero de repente esa variedad, esa multiplicidad de algo ayuda, es decir, siempre y Sí, cuando no te quedes aterido o no te quedes prensado en eso múltiple, yo creo que hace un espacio dentro de la psique para poder gestar algo distinto en esa parte, ¿no? Yo en algún momento, sí, sí. Ve, Alejo, listo. No, para el Batman, ya. Acuérdese que usted lo vamos a entrevistar en el mes de agosto. Entonces, ya como introducción está muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sí, vamos a centrarnos entonces un poco ya más en el texto que nos convoca esta vez. Y ahí sí vamos a darle lugar entonces ya lo impersonal de las ideas, a lo que realmente nos convoca a este espacio, a tomar el libro, como decía Jane Hillman, como ese tótem que se ilumina y tiene sus puntos cuando lo interpelamos y cuando nos emocionamos ante él. Entonces, bueno, Alejo, entonces, ¿qué tal entonces si empezamos? Que vamos a empezar entonces por el prefacio y bueno, y si tienes algo que empezar a bosquejar, pues bueno, vamos a entrarle entonces a las ideas y a ver ok, cómo vamos haciendo alma. fíjate que te proponía precisamente estas pláticas, John, precisamente porque en el tránsito del dar psicoterapia, James Hillman a mí me revolucionó. Es decir, una vez que yo leí Reimaginar la psicología, fue un completo voltear de cabeza toda la concepción que yo tenía acerca de lo que era la psicología, incluyendo la psicología junguiana. Yo en ese tiempo me decantaba por la psicología junguiana y leía todo lo que podía de Jung. Pero cuando llega James Hillman, o sea, fue un impacto tremendo. La primera reacción que yo tengo cuando leo a Hillman es, este hombre no entiende a Jung, o sea, no está entendiendo los conceptos, no los sigue, ¿no? Es un hereje, no hay está mal en su proceder. Sin embargo, además de mi propia lectura, había otra lectura atrás de mí, una lectura de la que yo no sabía muy bien, pero que se estaba dando, y esa lectura fue la que me mantuvo ¿no? Yo leí decenas de veces perdón, muchas veces ¿cómo se llama? El libro de Reimaginar la psicología, inspirado por esta situación, hasta que entendí que lo que estaba haciendo Hillman no era seguir al pie de la letra lo que Jung decía, sino al contrario, jugar con las palabras y los conceptos de Jung, pero no jugar en el sentido de burlarse de ellos, sino más bien volar con los conceptos, ¿sí? Es decir, seguir el espíritu de Jung en un nivel en el que los demás junguianos no lo siguen y no lo seguían, ¿no? Ni Marie-Louise Bonfrance, ni Jolan Jacobi, ni Eric Newman, ni Karl Meyer, es decir, todos ellos continúan la obra de Jung en el proceso de repetirla, volver a decir lo que él dijo en otros momentos, pero nada más. Y Hillman precisamente hace esto diferente, es decir, él no vuelve a repetir lo que dice Jung, él dice lo que dice Jung,
pero lo dice en un nivel distinto, en un nivel lógico distinto, diríamos ahora. Entonces, por eso cuando tú empezaste a hacer los videos sobre Hillman, sobre reimaginar la psicología, me parecieron muy interesantes. Pero me quedaba el punto, ¿no? O sea, la gente entenderá, los que están viendo estos videos entenderán la profundidad de lo que está hablando John, ¿no? No habrá que volver a repetir esta situación otra vez. Entonces, qué mejor que tú que para hacer esto, ¿no? O sea, para volver a repetir esta situación desde un punto de vista distinto. Fíjate, uno de los, ¿cómo se llama? Eh, una de las técnicas junguianas clásicas es la circunvambulación, es decir, girar alrededor del fenómeno, ¿no? Girar alrededor de la imagen, girar alrededor de lo que se nos presenta. Entonces, bueno, vamos a hacer esto también con el libro de Hillman. Es decir, si nosotros somos psicólogos, si nosotros somos psicoterapeutas, vamos a hacer psicoterapia del libro de Hillman, en este caso, de las ideas de Hillman, y vamos a rodearlas, vamos a cuidarlas, vamos a verlas y a observarlas desde su propia perspectiva. Ahora, mira, yo sí quiero hacer esta advertencia, ¿no? Para el público. Yo no creo, no, no presumo haber entendido a Hillman. O sea, yo soy un lector de Hillman y me encantan las ideas de Hillman, me gusta mucho su perspectiva, pero a mí sí me gustaría que quedara claro, es decir, lo que vamos a decir es lo que nosotros creemos acerca de él, lo que nosotros entendemos de él, lo cual es muy diferente a quizás lo que él dijo, ¿no? Pero me parece vital que nosotros hagamos esa diferencia porque hay una suerte de soberbia en decir que se le entiende a alguien, ¿no? O sea, decir que entendemos un autor es haberlo ya puesto en la mesa con ¿cómo se llama? Con agujas, con corchetes y no dejar que su pensamiento se mueva. Entonces, la mejor manera que tenemos para poder abordar un pensamiento es precisamente no entenderlo del todo. Siempre que quede un hueco, siempre que quede algo, un secreto ahí permanente que nos esté guiando. Sí, y que nos haga volver una y otra vez ese no saber que muchas veces se le escapa la razón, se le escapa la idea que siempre hay, pero que en ese no saber siempre es lo que nos mantiene como en ese movimiento, ese querer volver a pensar, retomar, volver otra vez a las ideas, ir nuevamente al texto. Por eso es importante, y lo conversaba con vos una vez, que cuando nos aproximamos al texto también lo hacemos desde nuestras propias ideas. Entonces, cuando decimos entender a un autor, también hay una literalización hacia las ideas de este autor, reducir entonces a esa interpretación de lo que estamos diciendo que es así, pero que ante todo eso también hay que tener pues como que mucho cuidado, y era lo que yo iba a entender como en los Facebook Live cuando yo decía, son pequeñas pinceladas. Y lo interesante de Hillman, que uno ve muy constantemente, y es cuando ciertos junguianos clásicos no leen a Hillman, pero no dan el paso a Hillman del todo. Entonces combinan arquetipo con ideas arquetipales, el complejo con la complejidad, el símbolo con la imagen, y entonces ya en Hillman ya eso entra a tomar otra relevancia como tal, es decir, el junguiano clásico aún sigue todavía muy, muy aferrado entonces a estos constructos básicos de Jung, que en su momento entonces empiezan también a presentarse como a confusiones cuando dice, sí, el arquetipo y lo arquetipal, pero ya en Hillman ya la connotación de arquetipo tiene una diferencia total a lo que hace Jung. Entonces, siempre hay como una confusión de estas ideas o de los conceptos, o de empezar a combinar las ideas de Jung, de lo clásico, con lo imaginal, en este caso de Hillman. Y entonces también se presenta como para posibles malentendimientos y no dar el salto como tal a la obra, al autor. Eso no quiere decir de que uno no siga leyendo a Jung, claro, es fundamental seguirlo leyendo, es fundamental seguirlo leyendo, mirando, que era conversada como con Luis, que cuando nos aproximamos a una obra, él decía, yo leo a Jung, pero yo ya no lo leo con los mismos ojos. Y yo decía, claro, pues, o sea, eso ya no lo veo con los mismos ojos. Entonces, si nosotros vamos a Hillman y vemos las ideas de Hillman y otras volvemos a Jung, ya no lo vamos a leer con los mismos ojos, vamos a tener otra perspectiva muy diferente al primer Jung que en ese momento leímos y que nos aproximamos con las ideas. Cuando leemos a Hillman y damos el salto a Hillman, ya no vamos a ver a Jung de la misma forma. Entonces,
Alejo, entonces, ¿qué tal si tienes algo más que agregar o le empezamos ya a ahondar un poco a estas ideas ahí en el prefacio? No sé, John. Si me dices que si tengo algo más que agregar, sí, tengo muchas Bueno, cosas que... hágale, mijo, A la, a lo mejor hoy no empezamos, ¿eh? no, listo, hágale, que también es dejarnos guiar si lo logramos a tocar, pero mientras que todo sea relevante, hay que hacerle, hágale. Mira, yo creo que de todos modos, mira, es parte de la misma lectura, es decir, Sí, eso. la Eso. sí, porque la lectura de un libro no solamente es lo que el autor dice, ¿no? Lo que está escrito en él. O sea, el diálogo que uno tiene con el libro, pues obviamente va haciendo emerger ideas nuevas que antes no estaban quizás ni en el libro, ni en el autor, ni en el que lee, ¿no? Es decir, es un diálogo creativo la lectura en este sentido. Entonces, pues obviamente surgen cosas ahí. Por ejemplo, en esto que me decías, cuando me decías de cómo los junguianos abordan a Hillman y cómo muchos arquetipales, o sea, muchos junguianos que se dicen lectores de Hillman, que se dicen seguidores de las ideas de Hillman, como tú bien dices, siguen, o sea, una comprensión horizontal de la relación entre Hillman y Jung. Es decir, para ellos, Jung y Hillman están en el mismo plano. Y entonces de repente yo puedo ir a la casa de Jung, retomar sus ideas, nutrirme de sus ideas, y después ir a la casa de Hillman, retomar sus ideas, nutrirme y utilizarlas para lo que se me dé la gana, ¿no? Para dar un curso, para dar terapia, para ayudar a las demás personas, para enriquecer mi cultura y toda esa situación. Soy un turista que va de un lado a otro, pero que no se compromete con ni uno o con otro. Mira, yo creo que leer a Hillman, y esto obviamente a muchos les va a chocar porque implica una situación castrante, pero o sea, la castración es necesaria en algún momento del desarrollo de nosotros como psicólogos. Es decir, eh, si yo paso y leo a Hillman, Hillman implica ya el haber sobrepasado las ideas de Jung. Una vez que yo leo a Hillman, yo ya no puedo volver a Jung. Es decir, si lo comprendí realmente, yo ya no puedo regresar otra vez, porque Jung está integrado, Jung está imbuido y podríamos decir está devorado por las ideas de Hillman, por el proceder de Hillman. Si yo de verdad me comprometo con las ideas de Hillman y las entiendo, entonces mi comprensión me obliga, mi comprensión se convierte en una negativa para poder regresar. Una vez que yo avanzo, el puente detrás de mí se tuvo que quemar. O sea, yo no puedo regresar. Esta es una aventura, esta es una situación peligrosa. O sea, no podemos leer y quedarnos indemnes como si nada. Leemos, pero en la lectura tenemos nosotros que ponernos a prueba en esa misma situación. Eso implica que lo que somos atrás, lo que hemos sido, lo tenemos que dejar ir de alguna forma. Se integra en nosotros, está ahí, se conserva, pero también ya no estamos en ese momento. Entonces, estar en Hillman quiere decir haber sacrificado también a lo junguiano. Fíjate, una anécdota, ¿no? que contaba en la vez pasada. Cuando Hillman escribe Reimaginar la psicología, viene de un rompimiento con el Instituto Carl Gustav Jung de Zurich. De Hubo ahí Zurich. una situación, ¿cómo se llama? Compleja. Compleja, Presenta ahí, digamos, ¿no? pero no toquemos la situación personal que eso es lo que aquí no queremos, pues, Así es como, exactamente. o que no nos converge, vamos a entender las ideas. Pero Pero, interesante lo que estás diciendo, porque sí. pero fíjate, esta situación, este rompimiento de Hillman implica la creación de una nueva escuela de psicología y de una nueva forma de entender lo junguiano. Esto no solamente le pasa a él, o sea, le pasó a Jung también. O sea, cuando Jung escribe símbolos de Símbolos de transformación, transformación, ¿no? símbolos y transformaciones y símbolos de la alivio. Ahí está, o sea, bueno, está bien, como lo es en la edición en la que estemos, ¿no? Sí, Entonces, la que... cuando Jung escribe tal libro, lo hace después del rompimiento con Freud. Es decir, estas cuestiones son cuestiones de sobrepasar, es decir, cuestiones de matar al padre en ese sentido. Entonces, Jung se siente heredero de las ideas de Freud. Él siente que él es el mejor continuador de las mismas. Pero sin embargo,
nosotros cuando leemos a Jung tampoco podemos regresar otra vez. Si somos junguianos y si nos comprometemos con el corpus junguiano, ya tampoco podemos regresar a Freud como tal, ¿no? O sea, no podemos entender la libido, no podemos entender los complejos, no podemos entender el desarrollo de la psique de la misma forma. Y si lo intentamos, pues vamos a tener ahí una división neurótica en nuestro propio entendimiento. Lo mismo pasa con Hillman, ¿sí? Entonces, a mí me parece importantísimo que dejemos eso en claro. Pasar de Jung a Hillman implica un rompimiento. Si no hay ese rompimiento, no hay comprensión. Sí, no hay, como vos estás diciendo, eso también lo decía Enrique Eskenazi, que es alguien que de pronto a nosotros también nos ha atravesado, nos ha tocado muy fuerte. Él decía que generalmente nosotros nos pasamos también como de turistas a las obras, de las obras, entonces voy allí, después pico allí, hago lo uno, hago lo otro, pero entonces no hay un compromiso con el proceso, no hay un compromiso con este hacer que nos convoca y que nos llama, porque pienso que cuando vos decís de esa melcocha, que no tiene nada de malo, porque igual somos, Alejo igual que yo, pues somos grandes lectores también, no quiere decir de que nosotros nos alimentemos de otras ideas también como para enriquecer la perspectiva, pero que siempre hay un compromiso como tal con las ideas, con el proceso que se va desarrollando y como yo le decía una vez también a Alejo, matar, para poder pensar por sí mismo, dar esos saltos, también hay que matar al padre, porque si no, entonces nos quedamos como en esas posturas, en ver, en repetir lo mismo. Luis Orozco lo decía muy bonito en un escrito, cuando decía, volvemos al refrito una y otra vez, complejo, arquetipo, símbolo, eh, sombra, ánima, animus. Entonces, que es un discurso que, por ejemplo, para no, en este caso, ojo que aquí no estamos queriendo decir pues de que de pronto los junguianos que estamos viendo no se vayan a sentir como susceptibles ante lo que estamos diciendo, pero esa es precisamente la crítica. ¿Por qué? Porque al establecer ánima, ánimos y estos conceptos, entonces se están descargando la psicología y el alma en lo personal, en lo humano, demasiado humano, en lo personalista, mientras que Hillman, cuando hace ese salto total que mata a Jun en este caso simbólicamente, lógicamente, es decir, venga, que es que la psique hay que liberarla de estas cuestiones personales, que la psique tiene su propio proceso, que la psique habla de sí misma en cuanto a posibilidad de que se va haciendo constantemente. Entonces, que no necesariamente es ese yo que dice Hillman en ese prefacio de manera tan bonita, ese yo que también es en sí mismo también una personificación. Entonces, que es un reduccionismo como tal, entonces a decir, oiga, venga, que es que usted es un yo, no, pues es que usted no es un yo. Como establece ese eje, en los junguianos ese eje, yo sí mismo, en Hillman eso es totalmente sublado ya, porque establece que hay una posibilidad que es multicéntrica, que no se va relacionado solamente a un yo, sino que en la personificación, en eso está aquello todo que nos compete, que hay que atender, que hay que cuidar, como vos estás diciendo ahorita, que hay que darle lugar a ese proceso que se va desarrollando en mí, pero de una manera no unilateralizada. Enrique Eskenazi lo decía muy bonito, o sea, que el yo en este caso que tenemos es la personificación del Dios monoteísta, de este cristianismo que tenemos, que expulsa, que rechaza lo demás. Sí, exacto. Para Hillman, precisamente esta división entre el monoteísmo y el politeísmo es importantísimo. Fíjate, antes de entrar en esa situación, decías algo muy interesante, ¿no? A lo mejor los junguianos se sienten susceptibles ante esta situación. Y es cierto, Hillman causa mucho resquemor entre muchos junguianos. Es tan admirado como odiado dentro del mundo junguiano. No se le entiende. Incluso muchos junguianos importantes, ¿no? Tú has entrevistado a algunos de ellos, no conocen a Hillman, ¿no? Y cuando les hablan de Hillman es como si les hablaran del demonio, ¿no? Alguien muy filosófico, alguien que no se puede aplicar, alguien muy teórico y toda esa situación, lo cual ya, o sea, implica una defensa específica frente a una teoría que habla de algo distinto a lo que ellos creen. Y es importante que se conserve esta susceptibilidad, ¿sí? O sea, yo te comentaba, cuando yo leí a Hillman por primera vez, lo primero que surgió en mí fue la susceptibilidad, fue el sentirme ofendido por esta situación. Pero qué importante es que nos sintamos ofendidos porque precisamente
Y ya, ahora sí comenzando, John, para que estemos al tono con esto. En el prefacio de 1991, No, no, pero vamos bien, vamos bien. lo hilamos, no te preocupes. En el prefacio de 1991, con el que empieza su libro, mira, estamos revisando esto, ¿no? Reimaginar la psicología. Esta es la versión en inglés En inglés. y esa es la versión en español, mira. No se entienden, hablan idiomas distintos. Y, y eso que Alejo quiere tanto ese libro que tiene tres versiones, tiene la en inglés y tiene dos en español para más placer. Sí, es que imagínate o sea, es que el otro lo tengo tan maltratado que siento, o sea, quiero tener una reserva ahí también. Pero Bueno, bueno, listo. entonces la susceptibilidad implica que Hillman, o sea, empieza su prefacio hablando precisamente de lo que va a ser el punto nodal de su obra y que a mí me parece increíble que los psicólogos junguianos, pero más increíble que los psicólogos arquetipales, no atiendan a esta idea en particular, de que es el deshumanizar, ¿sí? El deshumanizar la psicología. Deshumanizar la psicología para Hillman implica quitarle importancia a la persona, quitarle importancia al sujeto, ¿sí? Y devolvérsela al alma. En algún momento Hillman dice, el psicólogo, ¿sí? Es un estudioso, pero ¿de qué? ¿No? Es un estudioso de la psique, ¿no? Es un estudioso del alma. Entonces no es un estudioso de las personas, no es un antropólogo, no es un sociólogo. No le interesa o no le debe de interesar la vida de los sujetos. No le debe de interesar si los sujetos están bien o están mal, si están enfermos o no están enfermos. Es parte de su labor estudiar estos elementos, pero desde el punto de vista del alma misma, ¿sí? Porque el alma, en este sentido, lo va a decir más adelante, no es una cosa, sino es una forma de ver los fenómenos psicológicos. Pero por lo tanto, entonces, el núcleo de nuestra propia disciplina ya no va a ser ni el comportamiento humano, ni la conducta humana, ¿sí? Sino las imágenes de la psique. Ajá, es decir, la psique se expresa a través de imágenes y por lo tanto lo que vamos a estudiar nosotros es las formas a través de las cuales la psique se despliega. Nuestro punto de interés entonces ya es la psique, el alma como tal. Esto de repente yo creo que no se entiende en toda su gravedad. Es decir, mudar una disciplina completa, la psicología, de objeto de estudio, es tremendo. O sea, es transformar completamente a la psicología. Uno ya no puede volver otra vez a la psicología antigua, ¿sí? eh, Centrándose en el sujeto, centrándose en las personas, sino que ahora tiene que ver un nuevo objeto que estaba ahí detrás. Desde Jung ya lo manejaba, Jung ya se interesaba por él, pero siempre en algún momento regresaba otra vez al sujeto, al desarrollo del sujeto, a la individuación del sujeto, ¿sí? Al autoconocimiento del sujeto, a Exactamente, los complejos del sujeto. sí, los arquetipos Y, para el sujeto, ¿no? O sea, sí, los arquetipos están allá en el inconsciente colectivo, ¿no? Que quién sabe dónde sea eso. Y están rigiendo la vida de cada uno de nosotros como modelos prístinos a través de imágenes que se nos presentan que van alimentando nuestros complejos. Y eso implica que el arquetipo, o sea, tiene una ligadura con nosotros, es como si fuera algo que nos pertenece, algo que está, digamos, adherido a nosotros. ¿Pero por qué? ¿No? Si nuestro punto de inicio va a ser el alma, entonces tenemos que adoptar una visión completamente distinta de esta situación. ¿Será que nosotros, digamos, como si fueran dioses, utilizamos a los arquetipos para nuestro propio desarrollo, para nuestro propio bienestar, para estar, digamos, para lograr la individuación y todo eso? ¿O será, sí, o será que los arquetipos nos usan a nosotros? ¿No? sí, ¿Qué pasaría? Fíjate, perdona, yo me acordaba de una película, no sé si la has visto tú. Mm.
es una película basada en un libro que se llama Paprika, ¿no, verdad? Ah, no. No, Paprika es una historia que habla acerca de, me parece, ya no recuerdo bien la situación, pero me parece que unos investigadores que están en un caso en donde hay una máquina que explora los sueños de las personas. Entonces, ya no recuerdo bien la trama, cómo va completamente, pero hay un momento en donde la protagonista se encuentra con una imagen onírica de ella misma dentro del sueño. Y la protagonista le dice a la imagen, ¿no? Oye, pero tú tienes que obedecerme porque eres mi imagen, o sea, porque eres lo que yo sueño. Y entonces la imagen onírica le responde, ¿y cómo sabes que no eres tú? Perdón, que tú no eres el sueño mío, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos eso? Es decir, ¿cómo sabemos que no somos, que no el otro mundo, ¿sí? El mundo de los daimones, el mundo feérico, el mundo del oculto, en ese sentido, el mundo de la imaginación, que es de lo que habla Hillman, ¿cómo sabemos que no es el verdadero mundo? Y que nosotros somos el reflejo especular de ese otro mundo, ¿no? Entonces, deshumanizar la psicología implica hacernos esa pregunta. ¿Somos nosotros de verdad los que regimos el proceso anímico o simplemente somos una parte más de un proceso autónomo que se desarrolla a pesar de nosotros? Sí, que se desarrolla a pesar de nosotros y era como decía Hillman ahí mismo en Deshumanizar, es que nosotros no nos individuamos, quien se individua es el daimon, aquí nos presenta la patología, la personificación, en realidad eso es lo que se individua, entonces ahí hay un problema bastante egoico en la psicología junguiana cuando empezás a hacer el proceso de diferenciación y bueno, y ya estoy integrando la sombra, y estoy haciendo este proceso y bueno, y estoy viviendo este proceso de diferenciación, de integración entonces de esa parte del arquetipo, del héroe, del ánima, del animus, pero, pero venga un momentico, o sea, aunque no lo digan ahí, hay una cuestión muy estructurante hacia el ego, entonces pensar que eso nos pertenece, es decir, que eso nos pertenece, pero en realidad eso no nos pertenece, eso sigue su propio movimiento, eso sigue su propio proceso. Entonces hay que, como decía Hillman, que el, es decir, el alma puede afectar el ego, pero el ego no puede afectar el alma. Y eso es lo como que se crea esa ilusión dentro del ego estructurante, dentro de la psicología junguiana clásica. O como esos junguianos que, por ejemplo, Jung decía que las experiencias están limitadas solamente a 12 arquetipos, ánima, animus, padre, madre, joven, viejo, persona, triste, la sombra, el sanador herido, en ese momento no se me y el viejo, bueno, creo que ahí están todos. Entonces, que esas son las experiencias limitadas, entonces que ya lo demás es como, listo, tú te vas en esas dos experiencias, en esos 12 arquetipos, entonces ya el resto son un montón de imágenes que se encajan dentro de esos arquetipos. Entonces, oiga, venga, ahí hay un problema, porque entonces cuando estás intentando establecer la imagen en una estructura de un arquetipo, ya la estás cercenando, ya la estás matando, ya la estás definiendo. Es que usted pertenece a este arquetipo, es que usted pertenece aquí a esta estructura simbólica. Y eso en Hillman no es posible, porque en Hillman siempre se le da en atender a la imagen, y la imagen en sí misma tiene su propio proceso lo voy a decir así, sus propias facetas, y que no se encaja en ninguna experiencia de estos 12 arquetipos, aunque los junguianos clásicos lo quieren hacer digamos, es que por más yo pienso que es más por decir, oiga, venga, no, es que está limitado eso, pero en sí, si quienes leen a Hillman intentan encajar la imagen en esos 12 en alguna de esas 12 categorías de arquetipos, entonces no se ha dado el salto a Hillman, porque aún se está refiriendo a una categoría pasada junguiana que es muy sustancialista, mientras que en Hillman no hay una sustancia como tal del alma, sino que es una perspectiva que se está haciendo constantemente y que es una forma como tal de orientarnos. Y
Y entonces es ahí donde ya la imagen está hablando ya de sí misma, está hablando de ese proceso y de eso imponal, de eso impersonal, más que de estas cuestiones sustancialistas y personalistas que aún se remiten en la psicología junguiana clásica. Ok, exacto, exacto esa situación. ¿Y por qué 12, no? O sea, que tienen que embonar en números místicos, en números que tienen una historia ¿cómo se llama? Dentro del pensamiento cabalístico, el pensamiento gnóstico, es decir, regularmente dentro de la psicología junguiana hay mucha necesidad por esta simetría dentro de los elementos, ¿no? Pero, pues, obviamente Hillman nos comenta que esa situación es imposible, es decir, los modelos y esquemas dentro de la psicología junguiana, pues son modelos y esquemas que se van construyendo a partir de las necesidades del teórico. Pero esas son las necesidades del teórico, pero ¿qué pasa con las necesidades de la teoría en sí misma? ¿Qué pasa con las necesidades de las imágenes? ¿Qué pasa con las necesidades de los conceptos que se van desgajando, que van construyéndose a sí mismos? Fíjate que algo importante también con Hillman es que no solamente él escribe sobre esto, es decir, no solamente escribe sobre el mudarnos hacia una visión psicológica completamente distinta, sino que él lo hace, lo construye así. Su libro es una muestra fehaciente de esa situación. Por ejemplo, cuando él empieza hablando en este prefacio, además del concepto de deshumanizar, él le replica al lector, ¿no? Seguramente porque en algún momento se le preguntó, se le cuestionó esa situación. ¿Quién es el autor? ¿No? Es decir, ¿por qué no nos hablas de tu vida? ¿Por qué no nos dices quién eres y a qué te dedicas y cuáles son tus intereses y toda esa situación? A los psicólogos regularmente nos encanta el chisme psicológico. O sea, nos gusta enterarnos de la vida de los demás, nos gusta enterarnos de los otros. Hay dos razones por las que nos gusta enterarnos, ¿no? Una es por puro entretenimiento en esta situación. Enterarnos de la vida personal del otro, del autor, es chisme. Es decir, enterarnos nos sirve para poder, digamos, defendernos del concepto que se va construyendo en la obra del autor. No nos adentra. O sea, hay un montón de psicólogos junguianos, yo los he oído, ¿sí? Que dicen que no se puede entender a un autor si no se entiende su vida personal. Pero la situación aquí es que si nosotros nos preguntamos de verdad, seriamente, qué es la vida personal del autor, digamos, nos encontramos con una barrera que se nos impone en su propia complejidad. Por ejemplo, si nosotros admitimos que hay un elemento inconsciente dentro de la vida personal del autor, entonces, ¿qué es la vida personal del autor? ¿Lo consciente que él vive y que dice en su biografía, o lo inconsciente que no dice y de lo cual él ni siquiera es capaz de decir, ¿no? O sea, lo no dicho en lo dicho. Y además, si nosotros aceptamos la situación de la multiplicidad de la psique, cada complejo, cada elemento, cada imagen que se presenta en la vida del autor tiene algo que decir. Y en conjunto todo ello forma la personalidad del autor. Así que desde ese punto de vista, ¿podemos abarcar la personalidad del autor? ¿Podemos abarcar su vida personal? Obviamente no, es decir, no podemos primero entender todos los procesos que se van desarrollando ahí, y no podemos tampoco reducir un espíritu que se va construyendo en el proceso de hacer teoría de ese autor. Ajá. O sea, no podemos reducirlo a la vida personal del sujeto. Tenemos que hacer esta diferenciación que ya la hace Hillman. Fíjate que, o sea, más tarde hablaremos de Giger, que en algún momento espero. A él lo Sí. llama esto la diferencia psicológica, es decir, que nosotros seamos capaces de diferenciar lo que se da en el ámbito del alma y lo que ocurre en el ámbito de la persona, y que no son lo mismo. Cuando nosotros estamos en el ámbito de la persona, no estamos en el ámbito del alma. Y cuando pasamos al ámbito del alma, es porque hemos dejado atrás, no porque lo hayamos olvidado, sino porque hemos integrado dentro de esa visión la vida de la persona. El autor, ¿quién es el autor, John, en esta cuestión? Hillman, ¿quién es? O sea, Hillman es una persona que en algún momento tuvo un amorío con una de sus pacientes, ¿no? Y después se casó con ella y todo eso. O Hillman es
la obra que se va desarrollando y las ideas que se van construyendo a través de él. Fíjate que Heidegger tenía la idea de que cada pensador está tomado por un concepto. Y es su deber seguir este concepto y tratar de él, como sujeto, estar a la altura del mismo concepto. Si no se trata de nosotros ir construyendo el concepto o ir haciéndolo, sino estar nosotros a la altura de lo que ya está ahí, del concepto en sí mismo. Entonces, cuando Hillman rebate esta situación, o sea, no me pregunten de mi vida, pregúntenme de mi obra, ¿sí? Lo que está diciendo es realmente el sujeto que escribe esto no es este sujeto mínimo que es la persona, sino es la categoría sobre la que el sujeto se construye. El verdadero autor es un autor que está más allá, ¿sí? En una categoría distinta a la del sujeto. En términos filosóficos, nosotros tendríamos que hablar de la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, ¿no? El ente, el ente es el sujeto que escribe, ¿sí? Pero el ser, ¿sí? Es lo que se va escribiendo a sí mismo en lo que el Sí, sujeto escribe. sí, eso es muy heideggeriano. Sí, sí, sí. Pues y Hillman es bastante heideggeriano también, porque es que Hillman también leyó, pues fundamental, pues en su obra también ha sido Heidegger. Me hiciste acordar de la diferencia entre lo psíquico y lo psicológico en Gigerich, y era lo que vos decías, es decir, cuando ya uno le presta atención a lo psicológico, niega lo psíquico, porque ya lo psíquico está integrado en el proceso. Entonces, ¿cuál es la crítica principalmente entonces que Hillman hace en función de lo junguiano clásico? Oigan, es que ustedes no están hablando de cosas psicológicas, ustedes están hablando de cosas psíquicas, que son humanas, demasiado humanas, y Exacto. están al refrido de estos arquetipos, de estos símbolos, de un inconsciente colectivo, que eso en Gigeris pues ya es otro asunto, lo mismo que de pronto en Hillman le da un salto mucho más allá y que muchos arquetipales confunden porque dicen, no, es que es beber directamente de la fuente del inconsciente colectivo. Y uno decía, pues ya uno queda como que, bueno, Sí, entonces la pregunta es aquí entonces, ¿cómo se está entendiendo el politeísmo? ¿Cómo se le está dando lugar a estas imágenes que se están representando en mí, que están dando un lugar a que yo las cuide, las mime, voy a decirlo los voy a decir en términos amorosos, de pareja, pues así como de la novia. Venga, ¿qué necesita? La rosita, la flor, ¿qué le hace falta? Un cariño. Venga, si está enojada, entonces tranquila, venga, que ahí vamos mirando a ver cómo se le va pasando la rabia, qué necesita, si necesita algo para dormir, dígame, si le hace falta plata también, pero venga, yo la acompaño hasta que le pase, hasta que vamos en el proceso. Yo más o menos, pues ahí estoy poniendo como una metáfora, pues en relación a eso, que es como atender a la imagen, que es cuidar a la imagen, es como dice Hillman, es que hacer psicoterapia es el cuidado del alma, es el cuidado, en este caso vamos a decir, es el cuidado del proceso de la imagen y del hacer alma. Entonces, eh, y volvemos al asunto otra vez del junguiano clásico, entonces cuando aparece la psicopatología o el complejo, entonces, bueno, es que el complejo te tiene a ti, yo sí, pero aún estás hablando de una cuestión muy personalista, no estás dando lugar a la personificación, a la descripción del complejo, a lo que va viniendo en sí mismo con la personificación y que va dando un lugar a un desarrollo, a un proceso que no tiene que ver ni siquiera con la individuación. Y volviendo otra vez al prefacio, es que todo está Sí, exacto. conectado, pienso Sí. yo. Entonces, volviendo a ese prefacio, cuando Gilman dice la importancia de lo impersonal en el proceso de la construcción, es que muchos junguianos se interesan demasiado por la vida personal de Jung. Y me hiciste acordar de Enrique Eskenazi, pues sos mucho más diplomático. Enrique Eskenazi decía, a mí me importa un pepino la vida de Hillman. Hillman se murió, me importa un carajo. No, a mí lo que me interesa son las ideas que pasaron a través de Hillman. Entonces, muchos junguianos me hiciste acordar de alguien, entonces decía que, por ejemplo, a pesar de que Jung escribió acerca de la demencia precoz y de esta importancia del proceso de lo instintivo hasta lo espiritual. Entonces,
o la importancia de ir pues como en ese proceso de individuación o a la locura. Por ejemplo, cuando Jung decía, no puedes obligar al inconsciente a que muestre a lo que no quiere. Decía, no, pero es que Jung, locura, Jung le dio miedo hacer ese proceso de vivir su propia irracionalidad y eso. Entonces ahí uno quedaría como, oiga, venga, usted está contaminando la idea de Jung con su vida personal, algo que no cabe ahí. ¿Por qué? Porque la idea en sí misma de lo que él está hablando tiene su propio proceso. Más allá si él se enloqueció, no se enloqueció, si fue borracho, vividor, si le gustó la poligamia, si le hizo, eso importa un carajo. Cómo se está dando el desarrollo de sus ideas dentro de su obra y cómo estas ideas se van dando en su propio proceso también. Entonces, cuando vuelven entonces una otra vez, entonces, por ejemplo, a todas estas biografías, uno dice, claro, comprenden la vida personal de Jung, pero no comprenden las ideas de Jung en su grandiosidad. Y ahí me hiciste acordar de algo, volviendo otra vez como al asunto de Giger, es que aquí todo esto está relacionado, que a Giger lo critican precisamente porque él no entiende a Jung, pero ellos no se están dando cuenta que es que Jung desarrolló muchas ideas y como yo hablaba con Luis una vez, Giger le ha dedicado más de 40 años a la obra de Jung. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desarrollar todas esas ideas y todas esas posturas que Jung medio tocó y dejó allá y volvió otra vez a lo personal. Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, si hay esa connotación de todo el tiempo del personalismo, del chisme, de cómo vivió, de qué hizo. Fíjate que Bulcrey también hacía una connotación a eso, que él decía que los padres le decían que no se acercara a la vida de Jung, que él era un vividor por Emar Rosten, yo no sé qué, porque ese apellido me parece impronunciable. Entonces, que no se acercara a las ideas y a la obra de él, o sea, que ya hay un estigma cuando leemos la vida personal de un autor a la hora de acercarnos a su obra, una obra que ya se sostiene en sí misma con las ideas y lo que se va dando como en su proceso de desarrollo, que como decía Hillman en el prefacio, que si se quiere incluir como proceso está bien, pero que en sí misma no se está hablando él no está hablando ahí de sí mismo, pero que la obra es todo un desarrollo del mismo también. Sí, exacto, ¿no? Fíjate que si nos atoramos nosotros en la vida personal del autor, de algún autor cualquiera, corremos varios riesgos, ¿no? Una es como tú dices, nos quedamos en lo puramente psíquico y olvidamos lo psicológico como tal. Y otra es que nos olvidamos que todos tenemos nuestra propia sombra, ¿no? O sea, todos tenemos, ahora acá le decimos cola que nos pisen, ¿no? Entonces, pues o sea, Heidegger era un nazi, ¿no? Entonces ya no voy a leerlo porque es nazi, ¿no? Porque era nazi. Jung también colaboró con los nazis y tiene mil y un pecados detrás de él, ¿no? Entonces, pues ya tampoco hay que leerlo porque pues su vida personal dice que no está a la altura de, ¿no? Jung era un reprimido, perdón, Freud era un reprimido sexual de primera, ¿no? Entonces tampoco ya hay que leerlo por esa situación. No, no hay que hacer una diferencia entre esta situación. El espíritu de la conciencia, el espíritu de la idea que se va desarrollando en ellos es diferente a, ¿no? Tratamos de estar a la altura de, o sea, si yo mido las ideas de Nietzsche, por ejemplo, en base a la vida de Nietzsche, pues obviamente yo no creo que estén a la altura de, ¿no? No sé si alguna vez has leído tú un libro de Alice Miller que se llama La llave perdida. No, no lo tengo. Tengo ese el cuerpo nunca miente. Fíjate que en ese libro ella va poniendo varios ejemplos de la vida de los autores y cómo tienen que ver con sus ideas en particular. Hace unas reducciones tan tremendas, ¿no? Que reduce, o sea, reduce la teoría del superhombre, la teoría de Nietzsche, del nihilismo y todo eso, lo reduce a su rencor personal hacia su hermana y a su mamá, ¿no? O sea, imagínate la barbaridad de esa situación. O sea, nos perdemos de posiblemente uno de los mejores pensadores y del filósofo que anuncia los tiempos modernos de la manera más precisa que hay, porque no estamos de acuerdo con su vida, ¿no? O sea, qué terrible, ¿no? O los que, o sea, si nosotros medimos con esa vara a cada uno de los autores, pues ningún autor está a la altura de su obra, ¿eh? Y es natural.
Ni un autor debe estar a la altura de su obra, ni puede estar a la altura de su obra, porque la obra es una obra impersonal. que no le pertenece a él ni siquiera. Exacto. Él es el, 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 el pizarrón donde se escribe la obra, pero no es la obra. Ujú. Sí, fíjate que eso le pasó también a León Tolstoy, porque León Tolstoy pues promulgó al último cuando empezó todo este proceso de castidad y de vida espiritual, pero entonces lo criticaban porque él nunca estaba pues como a la altura de lo que él escribía, entonces decía, es que yo no puedo estar como un loro repitiendo pues todo lo que escribo, haciendo todo lo que escribo, no, entonces siempre va a haber como el estigma de la vida personal, de aquello que se constituye, pues a mí independientemente si alguien fue un mujeriego, un sinvergüenza, por ejemplo, como lo fue Jun, y ojalá yo consiguiera tres mujeres así como él las tuvo, una rica, una que lo ayuda en otro y otra asistente, pues unas tres así, bienvenidas sean, Qué pero suertudo. hablando pues así como un poquito, pero no, vamos a la obra, vamos a aquello que se está constituyendo, y Jun tampoco podría ser, estar cacaraqueando todo lo que estaba diciendo. Algo que se hicieron los junguianos como Bonfran, Newman, que se encerró en La Gran Madre, María Luisa Bonfran con unas críticas muy fuertes negativas hacia el puber, bueno, y sin mencionar Esther de Hardy también, que tenía como una especie de divinización, de santificado hacia el héroe, pero de su manera más un poco cruel. Entonces, o sea, se quedaron como enclastrados en esas mismas ideas, en eso que Jung avanzó y no lo fueron capaces de avanzar más, sino que se quedaron ahí. Y yo pienso que el pensamiento de Jung también es muy barroco, que da para muchas entradas y para muchas cosas, como lo hizo Hillman, que él hizo, que avanzó en eso, pero entonces dio a esa impersonalidad la misma constitución de su obra y se desligó del todo el personalismo junguiano clásico que se venía manejando también, y de todo ese sustancialismo para darle paso al alma, paso a aquello que se expresa a través de él, darle paso a la constitución de esas ideas, a las personificaciones que van presentando y que van viviendo y que tienen ese lugar en su vida. Entonces, que se da cuenta que no es solamente en este yo clásico, en este yo monocéntrico, en esta conciencia monocéntrica, en este monoteísmo, sino que hay una diversidad, es decir, que hace, ve, eso lo decía muy bonito Levinas, que cuando el yo se identifica solamente con uno, entonces estás reduciendo solamente tu vida a eso. Entonces Levinas decía en la alteridad, cuando tú te identifiques con algo, claro, disfrútalo, pero escapa de eso de inmediato, porque estás reduciendo todo eso solamente tu vida a eso. Yo soy esto, yo soy una cosa, yo la otra, yo esto. Entonces Hillman hace esa crítica porque es que ese yo piensa que es el centro de toda la vida, o esa relación eje de sí mismo como el centro, de que yo todo lo puedo. Pienso que es como una especie de pontificado hacia el sí mismo y hacia el yo también en este caso, pues como establecer ese dualismo o esa integración de eso. Para Hillman dicen, no, 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 venga, es un momentico, es que no sos vos, no sos vos. No sos Lo que vos, pasa eso es es muy que, importante. lo que pasa, John, es que, o sea, si nosotros analizamos bien cuál es la estructura del sí mismo, o sea, el sí mismo no es otra cosa que un yo divinizado, ¿no? O sea, no es otra cosa que el reflejo del ego en un humen. Entonces, eh, eh, hay una cuestión interesante ahí. Estos psicólogos junguianos, o sea, los psicólogos junguianos, y no solamente los psicólogos junguianos, sino todos nosotros, todo hombre moderno, todo hombre y mujer moderna, déjame ser correcto con eso porque en estos tiempos hay que ser cuidadosos con esa situación. Todo hombre moderno, eh, Sí, sí, sí. sí, ¿no? A todos los amigues, se, ¿cómo se llama? Se constituye y va construyendo su propia identidad en la necesidad de la defensa contra la emergencia del nihilismo, ¿no? Esto que decía Nietzsche en algún momento, es decir, la muerte de Dios, implica que las personas, digamos, para no asumir que Dios ha muerto, ajá, obviamente
para los que no nos siguen en la cuestión de Nietzsche, cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no está diciendo que el Dios cristiano y el Padre que está allá arriba y todo eso se haya muerto, ¿no? Y quién sabe dónde está enterrado, ¿no? Quiere decir más bien que los valores, ¿sí? De una época previa, ¿sí? De una época metafísica, se terminaron. Es decir, los valores ya no nos sostienen como lo hacían antes. Entonces, desde ese momento, el Sol se ha salido de su órbita, nos hemos tragado el mar completo, ¿no? Hemos borrado con una esponja el horizonte, dice Nietzsche. O sea, no porque nosotros lo hayamos hecho, pero este culto al ego, ¿sí? Este culto al ego que surge de esa situación es una defensa contra ese proceso. Es una defensa contra la vaciedad y contra la oscuridad que se nos presenta como nuestra existencia. ¿Y qué es nuestra existencia? ¿No? El existencialismo, por ejemplo, cuando surge como una respuesta a esta situación. Decía Camus eh, que la respuesta, perdón, que el hombre está lanzado hacia el vacío, ¿no? El hombre no tiene ya un significado como tal y por lo tanto su vida es absurda, ¿no? Entonces, no es solamente eso, es decir, el sentimiento del absurdo, el sentimiento de la falta de significado de la vida, no es una enfermedad como tal, es el momento en el que estamos, es nuestro contexto y no lo asumimos de tal forma que glorificamos al ego, lo elevamos a la categoría máxima, y aquí es interesante, la psicología surge después de este rompimiento con lo metafísico, o sea, la psicología es la nueva religión que mantiene al ego, ajá, en la fantasía de que nada ha pasado, de que no ha habido rompimiento, de que él sigue siendo el hijo de los padres celestiales y para hacer esto, lo encumbra, lo eleva y lo pone en el centro de la balanza. Se convierte el ego en aquello que es el eje de la existencia. Bueno, el centramiento de los junguianos en el desarrollo del sujeto y en el sí mismo y en el concepto de sí mismo como un reflejo especular, ¿sí? Muy complejizado del ego, tiene esta connotación. Es decir, vamos a decirlo con todas sus letras, John. El junguianismo, igual que la psicología, es una construcción cultural hecha para defendernos del alma. Sí, ¿Sí? fíjate que Enrique Skenazy decía algo que a mí me gustaba mucho, que la psicología surge frente a la decadencia del hombre. Entonces, es ahí, en esa misma decadencia, donde, bueno, venga, que es que usted puede llevar un proceso, que puede cuidarte de esto, puede hacer más atento, individuarse, conocerse, en la exploración de su potencial humano, en las capacidades que tienes, viva, eres el mejor, máximo. Entonces, eso es nihilismo puro y duro, ego puro y duro. Entonces, lo más particular es que, y ahí cabe también el junguianismo, porque aunque el junguianismo, claro, no lo quiera, no lo reconocen, pero hay un literalismo muy, muy, muy fuerte. Enrique Skenazy en relación al tarot decía algo muy bello. Ah, pero es que si ya el mago dice esto, pues entonces no leas el mago, colócale ahí el significado y ya. Entonces, o cuando remiten, volvemos a este asunto de las categorías simbólicas o a las categorías de los arquetipos, tal imagen, tal símbolo, o tal arquetipo, tal cosa, entonces en tal categoría simbólica. La serpiente representa a la madre, la espada representa el poder, tal cosa, entonces, o es el símbolo de tal cosa, entonces ya ahí hay un reduccionismo y son categorías simbólicas estructuradas que aunque ellos no lo reconozcan, se basan mucho en eso. Entonces, si no se entiende que en la imagen en sí misma hay un psicologizar, o sea, que la imagen en sí misma se va psicologizando y va en ese proceso de desarrollo. Por eso, para Hillman es muy importante la fenomenología como método, la fenomenología arquetipal como método para poder acercarse al desarrollo de las imágenes, a la contemplación de las imágenes, sin remitirlas a estas sustancializaciones categóricas, simbólicas de lo que está hablando y diciéndole a yo, no, 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 venga, hermano, que es que usted no tiene nada que hacer ahí. Nosotros somos
más hablándolo en términos psicológicos, porque en realidad no se hace psicología. Me hiciste acordar de ese texto que escribiste por allá en 2015 que me volteó tanto la cabeza, cuando realmente no hay un compromiso con la psicología o con el proceso del alma, sino es con el ego, que hay muchos psicólogos y muy poca psicología. Cuando queremos contactar con el arquetipo, con los dioses interiores, y ahí le podemos hacer una crítica muy fácil a Jan Shinoda Bolen, cuando en esos dioses de cada hombre o cada mujer, entonces empieza a decir, ay, es que el hombre se representaba en esto, en esto, en esto. Entonces uno dice, oiga, venga, venga, pero es que usted cómo va a poner el Dios al servicio de los hombres, las imágenes arquetípicas al servicio de los hombres. Eso es lo más personalista, lo más reduccionista, porque entonces, si ya si tú pones a los dioses a tu servicio, entonces ya no es psicología, ya no es psicología, ya no hay un proceso ahí de la psique en sí misma, porque para hablar algo ya de como lo manifiesta Hillman también y después Gigeris, que lo lleva a su máxima potencia, es que es, es que no es algo que tú elijas, es algo que se te impone. Es como cuando nos aparece la emoción. Entonces este yo monocéntrico, ay no, es que no quiero sentir tristeza, la depresión, la patología, la ansiedad, venga, venga. Oiga, pero ¿por qué? Sí, con Porque Hillman, no se atiende a la emoción. así Dale. es. Con Hillman, o sea, vamos a cuestionar incluso la fantasía de la salud, ajá, o sea, de que el sujeto tiene que ser un hombre íntegro y sano, es decir, eh, esta fantasía médica en la que se constituye también la psicología como tal, ¿sí? También la vamos a cuestionar. Fíjate que antes de que avancemos más, John, a ese proceso del que estamos hablando nosotros, Hillman le llama titanismo, ¿no? Que más tarde lo va a desarrollar mucho mejor López Pedraza. López Pedraza, exactamente. Pero ya, por ejemplo, en este prefacio él empieza a hablar de este titanismo, es decir, ante estas situaciones que están ocurriendo en la cultura, en la conciencia de la época, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar ahorita sobre esa situación. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? No estamos hablando ya de los conceptos junguianos tal como Jung los construyó para poder entender, sino que estamos llevándolos a una situación completamente distinta en donde los elementos propios de esos conceptos se tienen que transformar. Entonces, el titanismo, en ese sentido, es esta entronización, perdón, sí, esta entronización del yo. Ajá. Es decir, la elevación del yo al elemento máximo de nuestra atención como psicólogos. Entonces, el titán es un dios devorador, ¿sí? Un dios que se impone sobre los demás, un dios que, digamos, destruye a los otros dioses para poder ser él el único elemento dentro del panteón psíquico, ¿no? Este titán, o sea, nosotros podemos identificar ahí a Cronos, ajá, devora a sus hijos, devora a todo lo que está a su alrededor para poder, digamos, tomar fuerza, tomar poder y concentrarse como el único. Dice en algún momento Hillman, el yo es el complejo, ¿sí? Cuya noción de sí mismo es que no es complejo. Ajá. Es decir, el yo es el complejo que cree que no es complejo. Y en base a eso, su ignorancia de los demás complejos es como una forma de devorarlos. Entonces, el complejo, perdón, los arquetipos y los demás complejos me sirven a mí, ¿sí? Son algo con lo que yo me alimento. El yo se nutre, el yo se estructura, el yo cobra fuerza y el yo se desarrolla en base a lo demás, es decir, en base a la devoración de todo lo que existe en el alma. Incluso el alma deja de ser un elemento importante para el ego y el ego que se cree en ese momento el centro de. Esa es la crítica que hace Hillman, ¿no? Y muchos le llaman, y nos llaman, John, tú lo habrás escuchado, nos llaman soberbios en cuanto a la visión que tenemos sobre estos elementos, cuando es completamente lo contrario, es decir, Hillman y más tarde Giegeri, como tú lo dices, de una manera todavía más poderosa, se alza contra la soberbia de una construcción psicológica que
que se centra solamente en uno de los tantos complejos, en una de las tantas imágenes, en uno de los tantos elementos a través de los cuales el alma se expresa, pero que no la representa en su totalidad. Sí, y fíjate que hay algo que, por ejemplo, que me llama mucho la atención en esta noción del mismo el titanismo, que es que hasta incluso López también llega como a literalizarla y los arquetipales después la van a literalizar mucho más. Pero entonces el titanismo también, digamos, como ante esa estructura y ante eso ilimitado que tiene el yo. Gilman lo dice muy bonito, entonces lo voy a leer así rapidito porque es pequeñito. Dice, el titanismo anhela lo ilimitado y lo indefinible, y que está representado en las psicologías actuales por la noción ilimitada del yo. Exacto. Contundente con eso que vos estás diciendo. Entonces ahí es donde volvemos, donde en realidad este yo representa, a ver, posiblemente también ese yo es, digamos, como esa imagen de eso ilimitado de que yo todo lo puedo, yo todo lo hago, todo está al servicio mío, todo lo abarco, todo está a mi alcance, todo está en mi constitución. Entonces, por eso se habla, digamos, que muchas veces es algo que es ilimitado, es que también, o sea, es decir, que no se establecen esos mismos límites de te compete a ti y lo que no te compete, sino que todo lo puedo. Y ese arrasar constantemente de lo titánico, de lo desfrenado, de un yo que piensa que está estructurado, pero que en realidad está tambaleando y que no tiene ninguna estructura y que anda por más doquier. Y aún así, cuando piensa que tiene estructura, no tiene estructura, porque piensa que aún así está en el poder de todo, pero es todo lo contrario, lo ilimitado que piensa que es el yo, y las mismas psicologías actuales y el mismo junguianismo también, de pensar que todo es una función del yo o esa relación eje-sí mismo, pero que el sí mismo, como se está diciendo, es, digámoslo así, es un ego elevado, su máxima potencia de lo luminoso. Que bueno, y eso también entonces lleva a ver que en realidad que no hay una necesidad y no hay algo limitado de lo que te compete a ti como humano, y que no todas las experiencias, es decir, lo psicológico pasa, es decir, que vos pasas por lo psicológico, no, nosotros estamos dentro de ese proceso y ese proceso nos atraviesa y lo acompañamos. Ahora bien, que como decía, que lo dice de una manera muy espectacular que a mí me encanta, cuando dice que prácticamente la neurosis que vivimos y todo eso es porque nos resistimos a los procesos del alma. Entonces eso es una cosa que a mí me parece muy genial. ¿Por qué? Porque piensa que ese yo aún está como en el poder y en el control de todo aquello que se va presentando en ese devenir constante de la psique en sí mismo. Los psicólogos, por ejemplo, y hablando, siguiendo con ese tema del titanismo, de lo que del que no nos hemos desprendido, John, los psicólogos nos quejamos mucho de disciplinas ajenas que quieren retomar nuestro propio campo de acción, ¿no? La tanatología, ¿no? El coaching, es decir, todas estas disciplinas, digamos, pseudoterapéuticas que emergen, como la PNL, como la hipnosis y todo eso, que van emergiendo, nos ofenden a nosotros como psicólogos, ¿no? Nos ofenden porque por varias razones. Nos ofenden porque nosotros creemos que nuestra propia disciplina es la máxima potestad ¿cómo se llama? De la salud mental. La salud mental, ¿no? Pero además nos ofenden porque realmente nos muestran, si nosotros somos sinceros con esta situación, nos muestran en un espejo, y en un espejo muy claro, quiénes somos nosotros. Es decir, lo que están haciendo ellos, lo que están haciendo, la burla que están llevando a cabo como psicoterapia o como psicología, realmente se parece mucho a lo que hacemos nosotros. Si nosotros somos sinceros con esa situación, simplemente nosotros nos hemos esforzado un poco más, hemos estudiado un poco más de años esta situación, pero realmente son doctrinas, ¿sí? Digamos, construidas alrededor del fortalecimiento del ego, del fortalecimiento de la persona, del fortalecimiento de las necesidades del sujeto. Nosotros también ¿cómo se llama? Esclavos de esa situación, y queremos
que los sujetos estén bien, que las personas nos reconozcan como psicólogos, que las personas hablen bien de nosotros, que las personas nos digan. Si una persona, o sea, si a un psicólogo tú lo increpas en terapia, por ejemplo, cuando alguien te increpa, cuando un paciente te increpa, tú lo que buscas no es, o sea, realmente no es entablar un diálogo común, sino que utilizas la técnica para poder sobreponerte al otro y mostrarle cómo su increpación de lo que está viendo en mí realmente le pertenece a él, ¿no? Es decir, como psicólogos nos volvemos invulnerables, ¿no? Es decir, yo estoy bien y los demás están mal, aunque en el discurso nosotros no decimos eso. En el discurso nosotros decimos, eh, estamos conscientes de quiénes somos nosotros. Y por eso pasamos tantos años en terapia, porque nos conocemos a través de los años en terapia. No sabemos y no admitimos, porque precisamente no lo sabemos, que el estar todo este tiempo en terapia, ¿sí? También se convierte en una suerte de dogma, ¿sí? En una suerte de asunción de un dogma a través de la repetición constante de un esquema. Sí, de redención antes. Yo ya he trabajado todos mis complejos y todo lo que, bueno, y ya me he individuado, bueno, y ya puedo dar Sí, ¿no? terapia. Ojo, con eso no estamos queriendo decir de que no hay que hacer terapia o de quien acude, solo que es que como terapia también tiene sus limitaciones, tiene su proceso y tiene su lugar establecido. ¿Cuál es el problema aquí en este? Más bien que tenemos que ser críticos en esa situación, o sea, nunca dejar de ser críticos, nunca creer que ya sabemos, nunca Claro, creer que ya nos conocemos, porque precisamente el autoconocimiento es un proceso móvil, es un proceso que nunca termina, y el autoconocimiento es un proceso que se construye todo el tiempo ¿no? Es decir, no importa si yo ya fui a 10,000 horas de terapia, no importa si yo ya estuve, ¿cómo se llama?, en cuántos procesos terapéuticos. Lo que importa es que yo siga toda mi vida, ¿sí? En ese proceso. No solamente cuando estoy ahí, sino cuando no estoy ahí, que mi visión sea una visión terapéutica en cuanto soy psicólogo, ¿no? Por ejemplo, es que fíjate, es una pregunta que no nos hacemos, es decir, a ver, yo como psicólogo junguiano voy a terapia junguiana, ¿no? Pero ¿qué pasará con el psicoanalista que va a psicoanálisis? Y el terapeuta conductual va a terapia conductual, ¿cuál es la verdadera o cuál es la situación, la teoría que de verdad está, ¿cómo se llama? Permitiendo que el sujeto se conozca a sí mismo, perdón, ¿no? O sea, hay un montón de psicologías que no son profundas. Y eso, de eso nosotros no hablamos, porque cuando hablamos acerca de qué es, cuál es el verdadero, o sea, la verdad en el campo de la psicología, hablamos de nuestra teoría, hablamos de lo que nosotros creemos. pero fíjate que es que hasta incluso a mí hay algo que me llama la atención, que es que hasta incluso el autoconocimiento no tiene que ver ni siquiera con la psicología. Es decir, el autoconocimiento tiene que ver con más con tradiciones espirituales de Oriente y eso más que con el proceso psicológico como tal. Eso Sí, me hiciste acordar de una filósofa, Mónica Caballé, que ella decía, ella establece esa disertación. Ojo, aquí no lo va a tocar en términos de Hillman, sino en un término personalista, cuando Mónica Caballé dice, es que la psicología o la psicoterapia me dice a mí, es el cómo soy, mientras que la filosofía en el proceso me dice en el quién soy, o cómo es ese proceso como en el quién soy como persona. Entonces, ahí hay una diferencia, y el ujú, problema es que se establece como una melcocha de lo que estábamos hablando. Entonces, claro, el autoconocimiento y esto, oiga, pero venga, y Gilman en Picos y Valles también hace esa diferencia muy bacano también, que a mí me encanta y que también la estoy abordando. Y entonces, realmente cuando se hace psicología, los psicólogos se paran como en el altar de sacerdote y bueno, y esta es la verdad, y esto es lo que vivimos, y esto es lo que se hace, y esto es lo que se tal. Entonces, hay hasta incluso el psicólogo como satanizador de la psicopatología, como satanizador de los procesos del alma, y se así es. convierte más como en un sujeto político de cosas pues que realmente no tienen que ver con
con el quehacer de la psicología. Ojo que todo eso que estamos diciendo va muy en relación a Hillman y a este prefacio pues que hemos tocado, pero que hemos explayado muchísimo más. Exacto. Vamos a hacer un recuento, John, para que esto vaya quedando más claro. ¿Qué conceptos hemos visto? Hemos visto el concepto de deshumanizar, eje nodal de la psicología arquetipal, ¿sí? El sujeto no es el sujeto humano, es el alma como sí misma. Hemos visto el concepto del autor, ¿no? El verdadero autor de una obra. ¿Quién es el autor de una obra? Pues es el alma construyéndose a sí misma, ¿no? Fíjate que a Hillman le gusta repetir mucho y lo pone como casi un himno de su propia psicología. Ese poema de John Keats, donde John Keats se pregunta, o le preguntan, no, perdón, la carta, donde John Keats le preguntan qué es el mundo, ¿no? Y John Keats responde, el mundo es el valle de hacer alma, ¿sí? Es decir, nosotros estamos aquí en este proceso construyendo el alma, no construyendo a los egos. Ajá. La psicología en general se basa en la construcción del ego. Y la psicología junguiana también. Pero nosotros pero como psicólogos junguianos nos divertimos y ¿cómo lo podré decir? Nos hacemos tontos a nosotros mismos diciendo que estamos tratando de los mitos, que estamos tratando acerca de los cuentos, que estamos dirigidos hacia el sí mismo y la individuación, hacia los factores numénicos y toda esa parte. Pero ese es un discurso, ese es solamente la superficialidad si nosotros analizamos las reglas del discurso en el que nosotros enunciamos lo que enunciamos, Sí. la verdad es que nuestra psicología es pura ego psicología. Entonces, tenemos que hacer esa diferenciación entre lo que pertenece al alma y lo que pertenece al ego, ¿no? ¿Qué otro concepto hemos visto? El titanismo, ¿no? ¿Qué es el titanismo? Es la emergencia del ego como la devoración de los otros elementos complejos, arquetipos, imágenes de la propia psique para erigirse como lo dominante, ¿sí? El ego es el complejo que no sabe que es complejo y que no Sí, quiere saber que es complejo. sí, como una supremacía también frente a la psique. Es fundamental esa parte. Es muy importante. Me hiciste acordar de algo de Heidegger, no sé si lo mencioné ahorita, en Ser y Tiempo, cuando él dice que nosotros estamos arrojados ya al mundo y que por ende ya hay que responder. Entonces hay que hacer ese deslinde, o sea, responder por ese arrojar del mundo en el que estamos y lo que nos compete y atender el proceso que nos corresponde, que también es muy fundamental. Y bueno, y otra que es fundamental que es, retomamos también ahí, que es la idea en Hillman y la importancia y cómo la idea se va dando también en relación al texto, se va construyendo la idea a sí misma, todo en relación al texto, que es muy fundamental también en él. Así es. John, ¿cómo ves si vamos cerrando ya? Sí, sí, vamos ya Ya, cerrando. ya nos pasamos el tiempo y si no nos van a regañar. Roberto nos va a correr de aquí. Ya que se me No, fue el no es tiempo. cierto, no, hay que hacer qué hacer en la casa. No todo es alma, ¿eh? No todo es psicología, también hay No, que todo es laburar. alma. También hay que responder a los asuntos humanos, demasiado humanos. Yo tengo que responderlos Exactamente. también. Y hay muchos asuntos humanos que hacer después. Mira, nada más me gustaría cerrar con esta situación. Hay un concepto en el que me gustaría que avanzáramos la siguiente sesión, John, que es el concepto del alma. O sea, ya hablamos acerca del alma y toda esa situación, pero ¿qué es el alma? ¿No? Para Hillman. O sea, el alma se parece al ánima junguiana. Jung realmente nunca especifica bien qué es el alma. Para Jung el alma es varias cosas, por lo menos se refiere a la totalidad de la psique, pero también al concepto conector entre lo consciente y lo inconsciente, pero también a el elemento, digamos, estructurador de las fantasías. Ajá. Entonces, O Hillman, como elemento también de las mismas emociones, porque exacto, en Jung también dice, y eso lo especifica también Enrique Skenazy, cuando pensamos que cuando alguien va y mata a alguien y no hay alma, ahí hay alma también. Entonces también como por que esa parte de la emocionalidad también como un constructor también, ahí donde el alma también se presenta también en Jung. así es. Entonces, tenemos nosotros que
atender a esta situación del concepto del alma en Hillman, ¿no? ¿Qué es el alma? Bueno, podemos entender que el alma no es una cosa, no es un complejo, no es un concepto fijo, ¿sí? El alma, dice Hillman, es una perspectiva, ¿sí? O sea, ¿qué diferencia, no? Es decir, el alma no es algo que esté, el alma es a través de lo cual nosotros vemos. Y esa visión, o sea, es una visión a través de la cual vemos, pero que también ve a través de nosotros, ¿sí? Es decir, el alma es el alma viéndose a sí misma y nosotros nos vemos reflejados en esa visión cuando vemos. Qué difícil. Sí, qué difícil, pero es muy entendible porque, por ejemplo, mira que es un cambio radical a totalmente la sustancialización del alma en Jung a ir al modo dinámico y en movimiento constante de Hillman del alma, de esa perspectiva de la ser alma en su movimiento en sí misma, haciéndose a sí misma, construyendo ese proceso en el cual se va desarrollando y que nosotros vemos a través de ella, pero ella también ve a través de nosotros. Exactamente, y principalmente ella ve a través de nosotros y nuestra Mm. visión es un reflejo de su visión en algún momento. Incluso nuestra visión cegada de su propia visión es su visión. En ese sentido, o sea, esto cambia completamente la perspectiva, porque entonces los conceptos tales como arquetipos ya no están relacionados con el sujeto, con los fenómenos de forma causal, es decir, ya no hay un arquetipo detrás de una conducta, detrás de un fenómeno, detrás de un proceso psíquico. Cada proceso Mm. psíquico tiene una naturaleza arquetipal, ¿sí? Porque cada proceso psíquico se observa a sí mismo reflejado en los ojos del alma, igual que nosotros. Sí, o sea, que es el mismo proceso que está haciendo ahí, y por eso es lo que estábamos mencionando ahorita, aunque nos adelantemos, que Gilman toca ahí la importancia de la personificación, porque es ahí, en esa personificación, donde el alma aparece en esa forma, debería orientarse, pero que se va desarrollando a sí misma, se va viendo a sí misma y que va en un proceso que no es estático, sino que es en movimiento. Fíjate que para cerrar me hiciste acordar que realmente uno es como kriptonita en un texto, en un debate que tuvimos, que bueno, que uno era como un satanizador o va en contra de la psicología. Aquí no vamos en contra de la psicología tampoco, o sea, aquí no vamos en forma de decir de que no es psicología, solo que es que establecemos también una posición crítica de la psicología junguiana y del proceso de las psicologías actuales tal como las conocemos, que son muy titánicas, y en relación a una psicología en Hillman que intenta, o sea, intenta darle lugar a la psicología, es decir, a esa palabra, sí, que el entendimiento de la psique en su proceso, más que entonces que el comportamiento del humano, de las conductas, de la neurociencia, etcétera, 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 que como vos mencionabas, no se atiende la psique, sino que la psicología es como una chismosa, como una intrusa en todas las categorías, en lo educativo, en lo social, en lo organizacional, en lo jurídico, ¿no? Sí, Pero no es hay una gran necesidad por darnos importancia como psicólogos nada. y hacer sentir nuestra utilidad en el mundo, ¿no? Cuando nuestra utilidad tendría que ser quizá distinta en este sentido. Yo también hago esta aclaración, ¿no? Es decir, no pensamos o yo por lo menos no pienso que la psicología tendría que desaparecer como disciplina, pero sí una parte de sí misma tendría que autoaplicarse así. La psicología no se autoaplica, o sea, no se autoaplica a la propia psicología. Y eso es fundamental para cualquier teoría en particular. Es decir, doctor, toma de tu propia medicina, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy relevante la movida de Hillman, porque sigue en espíritu la propia movida de Jung. O sea, Jung tampoco sigue el status quo de la psicología de su época. Se contrapone también. Estudia la alquimia, estudia el gnosticismo, estudia la cábala, estudia los elementos que no pertenecen al grueso de la cultura. Es decir, su movimiento incluso es un movimiento contracultural, ¿no? Tan contracultural que la contracultura comercial
que vivimos hoy lo retoma para poder, ¿cómo se llama? Para poder vindicarse, perdón, ¿no? La New Age, por ejemplo, que es un movimiento bastante cuestionable, ¿no? Retoma a Jung como una bandera precisamente porque él se contrapone al pensamiento dominante y hegemónico de la cultura. Bueno, Hillman retoma ese proceso, ¿sí? Pero lo aplica a la propia psicología junguiana, ¿no? Y es algo muy interesante. Y Gygetis John, también lo ¿quieres hace, decir? pero lo hace de una manera más ácida, más crítica, más fuerte. Oh, dice, bien, Milker, parcero, ¿qué pasó? Ok, ¿estoy? Ah, ya, sí, sí. Ya Que regresé. había sido... Yo pensé que te había sido tú. No, yo pensé que te había sido vos. Es el internet que es deficiente aquí en mi colonia. Pero bueno, John, entonces, ¿en qué me había quedado? ¿En qué me congelé? Sí, no, que yo te estaba diciendo que entonces que Hillman lo que hace es que le aplica a la psicología su propia dosis, es decir, se la autoaplica. Y yo estaba Así es, diciendo que Gygelis lo hace, pero lo hace de una manera más dura. Entonces, donde Gygelis se va a dar cuenta que la psicología es neurótica, ansiosa, depresiva, paranoica. Eso lo decía Skenazy. así es, así es. Vamos a comprender un poco más eso conforme avancemos con Hillman, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo creo que con estos conceptos que hemos visto ya hemos pasado el prefacio. Mira, avanzamos más de lo sí. que pensé que íbamos a avanzar. Avanzamos hacia el prefacio y comenzamos ya con el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 se llama, ¿cómo se llama, John? Personificar. Exactamente. Entonces, vamos a, vamos a comenzar con ese capítulo la próxima vez, ¿sí? Personificar o imaginar cosas, ¿no? Qué interesante. Este concepto de personificar y el concepto de imaginación no son los conceptos a los que estamos acostumbrados, tienen un trasfondo muy interesante. Y bueno, ahí con la imaginación vamos a revisar quizás, vamos a tocar autores como Henry Corbin, que son en los cuales Hillman va construyendo De su fundamento. concepto de imaginación. Entonces, para el público en Sí. general, yo les recomiendo que si quieren seguir esta revisión, ¿sí? Yo creo que va a haber un gran número de los que no quieran después de lo que hemos dicho. Sí. Pero bueno, Sí. Pero bueno, es el riesgo que se corre. si están si nos siguen, les recomiendo que lean el ensayo de Henry Corbin, Mundus Imaginalis. ¿Sí? Yo no sé si se consiga en español, yo lo había conseguido en español hace mucho tiempo, pero ahora solo lo veo en inglés, ¿no? Pero Mundus Imaginalis es uno de los ensayos clave para entender lo que Hillman entiende por imaginación. Lo platicamos de todos modos la próxima sesión. John, ¿qué te parece? Sí. Sí, sí, lo practicamos la próxima sesión. A todas las personas que estuvieron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Esperamos que le haya quedado por ahí el bichito, que de pronto alguna de las ideas, de todo lo que tocamos en este Facebook Live, de pronto nos haya movido a investigar, a reflexionar, a preguntar, a debatir. También estamos abiertos a los debates. Eso sí lo queremos aclarar, que aquí todo lo que hablamos también lo sostenemos y lo sostenemos con argumentos. Entonces, para todas las personas, muchísimas gracias. Recuerde que en el Instituto de Leucis estamos en inscripciones para empezar el análisis de la obra de Carl Gustav Jung. Se va a arrancar con el tomo Símbolos de Transformación a cargo del doctor Enrique Galán, que fue quien se encargó de la gran parte de la edición de la obra de Jung al español, que está en la editorial Trota. Entonces, todavía si hay personas que se quieran inscribir, que quieran hacer parte de este grupo de estudio, ahí está el enlace, por ahí Milker lo va a dejar, ahí está ¿cómo es que llama eso? La, la publicidad, por ahí está la publicidad, entonces para que las personas que aún quieran participar,
Los invitamos para que sigan atentos a todas estas charlas que estamos haciendo en el Instituto Eleusis, también en relación al tarot, a los mitos, las entrevistas que tenemos también los días sábados. Entonces, para que estén pues como conectados con todo lo que estamos en este momento haciendo en el instituto. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente noche y lo esperamos en una próxima oportunidad.